Hola, hoy te voy a enseñar cómo estoy planificando mi mes de agosto en la Hobonichi Tecno A6 utilizando los preciosos sellos de la marca Mu Lifestyle, que me encantan por lo funcionales y lo versátiles que son, además de que, como ya os he dicho, son muy fáciles de transportar. Y justamente creo que para todos los fans de Hobonichi agosto es un mes muy especial porque es justo cuando la marca hace sus lanzamientos, enseña sus colaboraciones, las agendas de dentro no, pero sí todas las covers, todos esos diseños nuevos para el próximo año. Así que me ha parecido como guay el momento perfecto para hablar un poquito de la marca, que la hace especial porque tiene tantos seguidores en todo el mundo y cómo ha evolucionado su propuesta desde que nació en Japón hasta convertirse en un referente para todos los que nos gusta la papelería bonita, además de la organización creativa. Aprovechando esto, también quiero mostrarte mi cover, veis, A6, que es con One Piece. Ya veis que, bueno, está usada, me ha caído tinta, la verdad es que no me importa, ha agarrado ya bastante pátina, ya veis que los colores difieren un poco de cuando yo la compré. Tenéis un vídeo de cómo estaba totalmente nueva en mi canal de Instagram, pero me gusta porque eso significa que la agenda no ha estado resguardada, que es mi agenda diaria, que precisamente yo elegí este tamaño de A6 porque yo quería una agenda funcional, no quería una agenda solamente de escritorio, que me fuese cómoda. Entonces, bueno, pues voy a aprovechar un poco este mes para contaros un poco sobre ella. Es un producto, pues ya ves, es lo que decía, que me funciona muy bien y que seguiré usando a futuro. Creo que en algún momento haré un vídeo de aquellas cosas que yo he probado este año relacionadas con papelería que sí me han funcionado y se quedan para el 2026, ¿vale? Y otras que para mí pues me encantaron, sigo pensando que el producto es precioso, pero al final no lo estoy usando y entonces no tiene sentido seguir, o sea, quiero acabar de usar ese producto, por ejemplo, ya veremos, ¿no? Pero algún tipo de libreta, pero no volveré a comprar otra vez el mismo producto porque no me ha acabado de funcionar en este momento, ¿vale? A mí. Así que bueno, por resumir, en este vídeo vamos a ver un poco de todo, vamos a ver de un vistazo la planificación de agosto, aunque esto se debería hacer a principios de mes, pero bueno, aún no lo he decorado, por decirlo de alguna manera. Os voy a hablar un poco de mi Hobonichi, os voy a enseñar un par de cosas, ¿vale? Vais a ver que no voy a entrar mucho al detalle, pero yo sí que hice en su día un vídeo donde preparé una hoja que simplemente es la estructura de cómo yo la utilizo todos los días. Entonces os voy a enseñar esa estructura que por un lado está vacía y por el otro lado tiene una serie de ejemplos ficticios, ¿vale? Que no son reales, porque yo aquí tengo información que no quiero compartir porque es información de mi día a día y sobre todo información laboral. Y os cuento un poco cómo ha sido mi experiencia, además de hablaros de la marca. Y por supuesto vamos a utilizar estas maravillosas tintas de las que ya os hablé en el vídeo anterior y los sellos. Os dejo por aquí el enlace para que lo veáis si no lo habéis visto. Pero utilizando la Hobonichi y la planificación del mes de agosto. Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Si estás aquí es porque, al igual que yo, eres un amante de la papelería bonita, de la productividad y de esos consumibles que dejan una huella indeleble en el papel. Mi nombre es Olaya y me podrás encontrar en redes sociales como PaperPalCraft. Bueno, contaros, Hobonichi es una marca que nació en 2001 en Japón. Lo curioso que es que esto empezó como una marca totalmente local y el proyecto poco a poco empezó a coger tintes muy internacionales y a crecer en comunidad. ¿Qué hizo tan famoso o qué popularizó a este tipo de agendas? Bueno, en sus inicios usar el ya archiconocido papel Tombow River. ¿Qué tipo de papel es este? Es un papel extremadamente fino, ¿vale? Lo podéis ver aquí, pero súper resistente. Es un papel muy apto para utilizar plumas estilográficas, estampación u otro tipo de tintas. Es decir, tiene una porosidad muy bajita y es muy finito. Esto fue lo que los catapultó a la fama, entre otras cosas, la principal. Pero es verdad que en el último año también se volvió un poco en su contra.
Y lo voy a explicar. Vale, Hobonichi es una marca que presta muchísima atención a la opinión del consumidor, a aquello que pueden mejorar. Yo diría que es una de las marcas que más trabajo hace en lecciones aprendidas. Eso significa que en un momento determinado del año, ahora no recuerdo cuál ha sido, envían un cuestionario donde todo el mundo puede participar. Es un cuestionario bastante largo y bastante detallado para que especifiques aquello que te encanta de la marca y aquello pues que no te gusta tanto y que mejorarías. ¿Qué pasa? Que recibieron bastantes críticas en cuanto a que este papel, que es algo que es conocido también, pero bueno, que transparentaba mucho, es decir, que los colores que usabas aquí se veían mucho aquí, o sea, era prácticamente, pues, o es prácticamente translúcido. Vais a ver cuando yo os enseñe cómo uso la agenda que yo no lo noto tanto, pero entiendo que como esta agenda tiene una comunidad creativa muy grande detrás, o sea, no solamente es planificación, sino es planificación creativa, diario, sketching, etcétera, etcétera, pues al final el requerimiento aumenta, ¿no? La necesidad que tiene el usuario aumenta en el sentido de que necesita pues un soporte de X características, y han prestado muchísima atención a esto. Yo me acuerdo que hice la evaluación, hice la encuesta también este año, y no solo han corregido esta queja, ¿no?, de cara al año que viene, a las agendas que salen, diré que salen de manera internacional en Japón el 1 de septiembre, ¿vale? Durante todo el mes de agosto la marca aprovecha para pues enseñar todos estos lanzamientos, y el 1 de septiembre salen en Japón y en más sitios a nivel internacional, y creo que llegan a España el 1 de octubre, ¿vale? A día de hoy, creo, y hablo de memoria, solamente hay un establecimiento que tenga en España producto de Hobonichi, que es Entropía Store en Barcelona. Lamentablemente pues no lo tenemos en más sitios. Digo lamentablemente porque al final si quieres ir a verlo a una tienda, o si quieres o si vives en alguna ciudad un poco más cercana y lo puedes pedir directamente, pues no se podría hacer, ¿vale? Solo se comercializa ahí. ¿Qué más os puedo contar? Vale, como os decía, o sea, Hobonichi no concibe sus agendas como una herramienta solamente para la planificación, sino que también hay una relación muy fuerte con la comunidad, y esta relación es un vínculo prácticamente emocional, hasta tal punto que si entráis directamente en su web, yo os dejaré los enlaces abajo, vais a ver que hay un montón de comunidad, de comentarios, de vídeos de usuarios, de diferentes usos. Tienen hasta una guía de cuáles son los tipos de agendas. Las agendas actualmente las versiones están en japonés y están en inglés, ¿vale? Hay unas pequeñas diferencias, ya no tantas, ¿vale? Ya desde el año pasado, esta es la versión en inglés, y antes veis que no tenían los colores, estos colores que veis por meses, solo aparecían en la japonesa. Actualmente ya no es así, ¿vale? En la versión inglesa también tenéis coloridos, se han asemejado bastante en cuanto a prestaciones de la agenda. Y bueno, o sea, quiero decir, aunque todavía en Occidente no se ha popularizado tanto, os diría que en Japón esto es prácticamente un ritual, o sea, esto es una locura. Y no solamente en Japón, ¿vale? En Estados Unidos hay muchísima comunidad también. Creo que por primera vez Yoseka Stationery, perdón, que es una tienda de papelería en Brooklyn, en Nueva York, ha habilitado o va a habilitar un local enfrente de su tienda o cerquita de su tienda para presentar todo el muestrario de Hobonichi antes de que se pueda comprar. O sea, que tú vayas, lo toques, puedas probar el papel. De hecho, Hobonichi este año, y a España también, ha mandado papel de prueba, como pues no sé, unas cantidades simbólicas para la cantidad de usuarios a los que nos hubiese gustado probarlo, precisamente para que lo tengan en tienda y vayan y tú pruebes si realmente la corrección, el nuevo Tomo River que han mejorado, lo han mejorado. O sea, es increíble. Así que bueno, si no conoces el mundo Hobonichi, espero haberte adentrado un poco, por lo menos que te pique el gusanillo de decir, yo quiero saber qué es esto, o me gustaría empezar a usarlas. Dicho esto, ya que os comentaba en el vídeo que estábamos hablando, o sea, que en agosto es el mes en el que Hobonichi presenta todas las covers, las colaboraciones con diseñadores, que de verdad que es una barbaridad. Tiene covers en piel, tiene covers en tela, tiene covers que son resistentes al agua, tiene covers que son bordadas. O sea, es un mundo
que todos los días, fíjate, no sé, que estamos a día 15 de agosto, y lleva prácticamente, salvo los 3 primeros días que ha dado un poco de información, un poco de píldora informativa, el resto ha sido empezar a presentar diseños. O sea, que si no lo sigues, por favor, adelante, porque mejor que ellos no te lo voy a contar yo. Lo que sí que te voy a contar y te voy a hablar es de la cover. Vale, esto fue, podría decir, mi capricho del año pasado, hasta tal punto que se agotaron. En España y la propia marca, yo creo que esta en concreto, tanto esta como en color negro, vuelven a salir, esta colaboración con One Piece, y yo estaba loca por conseguirla. Bueno, pues yo esta cover la pedí a Estados Unidos, precisamente a Yoseca, que todavía tenía unidades, y bueno, pues además del coste de la funda, que por ser de piel no es barata, en aduanas bien, todo ok, ya entendéis, ¿no? O sea, fue un sobrecoste. Pero sí que es cierto que al final estas fundas son todoterreno, ¿vale? Al tener una funda de piel significa que con el tiempo solamente se va a poner más bonita, bueno, salvo si te la cargas echándole tinta de la pluma, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Me parece que queda como, no sé, pensé en taparlo en el momento porque al final cuando algo como que se estropea, primero es mucha pena y luego es frustración y luego es como, Dios mío, tengo que corregirlo, ¿cómo hago para tal? Pero he decidido dejarlo porque creo que forma parte del uso que yo le doy a la agenda y creo que es incluso un poco icónico, ¿no? Vale, he manchado mi funda de tinta, pues es porque la estoy usando, ¿vale? Se me descargó un poquito el puntero, ¿vale? De la pluma. Vale, ¿qué os puedo contar sobre ella? Algo típico que tienen todas es, no solamente esta, es que tienen como 2 marcadores que puedes utilizar indiferentemente. Tienen un montón de bolsillos. O sea, bueno, ya veis que es una cosa, no sé si se puede apreciar bien en el vídeo, pero los colores varían. Los grabados son espectaculares. Bueno, en este caso son de escenas icónicas de la serie de One Piece. Pero tienen un montón de bolsillos súper chulos, me parece una pasada el mapa por dentro, o sea, y las letras serigrafiadas en dorado. Bueno, es que estas agendas, o sea, estas covers para mí juegan en otra liga. Y tienen otro bolsillo, vale, que yo no uso, pero lo tendrían aquí. No pesa prácticamente nada, no abulta prácticamente nada. Es verdad que estas agendas, este tipo de papel del que hablábamos, tiende a crecer dependiendo del uso que le des. Vais a ver que mi uso es muy ad hoc a nivel de tareas. Yo expliqué en algún momento que yo utilizo para organizarme el método GTD, Getting Things Done, y por lo tanto mi agenda es la que cumple el primer requisito prácticamente del método, que es la captura, ¿no? La captura de esa información para luego poderla procesar y poderme organizar y planificarme mejor. Entonces, voy a ver, para entrar ya en materia, un poco por encima, bueno, os enseño que tiene los calendarios, luego tiene una opción para llevar un tracker. Yo lo he intentado, a mí los trackers no me funcionan, porque yo, o sea, soy una persona como muy organizada, en el sentido de que adquiero el hábito rápido si realmente quiero hacer algo. Lo que no llevo bien es tener que apuntarlo sistemáticamente. Entonces, a mí, a priori, los trackers, de verdad que lo he intentado y fijaos, o sea, yo en mes y medio yo ya sabía que esto no iba a ningún lado. Creo que interiormente yo ya sabía que no iba a ningún lado desde el principio, pero bueno, uno dice, pues voy a ver. Yo utilizo estos marcadores, porque tengáis el contexto, son los marcadores de esta marca, de NUM, y me parecen muy guays porque son como telilla y solamente los utilizo pues para los diferentes meses de planificación. Bueno, todo esto está vacío. Y luego sí que donde me ocupo un poco dependiendo del mes, de adornar, es a nivel de, que es lo que vamos a hacer hoy con los sellos de Moon Lifestyle, es este tipo de decoración. Bueno, es diferente en todos los meses. Algún mes me lo habré saltado por ahí, por ejemplo este bien, pero aquí, bueno, uno a veces pasa por ciertos baches y no. Y este es el mes de julio, que he utilizado, por cierto, no lo sabía, pero ya aprovecho. En este caso he utilizado las pegatinas también que tiene la marca, que son estas, que son estos librillos, vale, que me parecen muy guays,
que se abren y tienen un montón, y yo tengo los 5 que tiene la marca. Y en este caso pues he utilizado este, que es el de Charm of the Moon. Y es bueno, son una belleza, la verdad. Y por primera vez, no lo he hecho antes, de hecho voy a hacer la prueba, voy a hacer ese sketch previo en una de las hojas del final de la agenda. Bueno, luego lo recojo, porque voy a hacer el sketch probando las cintas y los sellos en las hojas que tienen libres la agenda para ver cómo responden, porque sí que es verdad que yo nunca he utilizado sellos para planificar, es algo que tenía muchas ganas de hacer y digo, bueno, pues me lo traigo al canal. Vale, ¿qué más he hecho yo aquí? Bueno, no he utilizado sellos directamente, vale. ¿Qué más he hecho aquí? Bueno, esto es un storyboard que hice a principio de año que un poco que reflejara cuáles son mis metas y mis objetivos. De hecho, los objetivos deberían ir aquí y nunca los llegué a pasar, ¿vale? Yo los tengo en sucio en otro sitio, pero no los llegué a pasar. Os quiero enseñar, esto también se puede ver, ¿vale? Esto es como... Probablemente lo reduzca un poco el sistema de cara al año que viene porque no he llegado a utilizar todos los colores, sí la mayoría. No, parece muy complejo, en realidad no lo es. Yo me he puesto un color pues para lo que tiene que ver con habilidades, con certificaciones, con compromisos, las tareas, si hay algo de redes sociales y una leyenda muy fácil, ¿vale? Yo sé que mucha gente utiliza el método Bullet Journal. Yo para capturar y para que sea rápido la información, cuando ya hago el segundo paso de GTD, utilizo una leyenda muy básica y muy pequeña, es decir, el típico cuadradito. Si hay una tarea que se cancela, vale, lo podéis ver ahí, os lo acerco. Si hay una tarea que se cancela, la tachamos. Si hay pone ahí carry over, eso significa que esa tarea por lo que sea no se ha completado, entonces se mueve, pues lo indico así. Y si está a medio hacer o incompleta, pues ya veis que la pongo con el cuadradito la mitad de pintado, y si está hecha pues es que ya está, ¿vale? Y estos colores, estas pegatinas, luego hay unas pequeñas viñetas. Estas quiero recordar que sí que las cogí directamente de Bullet, o sea, el libro lo leí hace muchos años, entonces bueno, es un conocimiento que se adquirió en su momento y yo ahora no sé exactamente si viene de ahí, pero igual sí, ¿vale? Los eventos los marco con un circulito y cuando hay algo, un tema que me apetece investigar y que quiero trabajar sobre ello, es el circulito con un punto dentro. Súper sencillo. Utilizo estas pegatinas, ¿vale? Que son también de la misma marca, son de Mu, para estos colores que yo decía, pero probablemente acabe simplificándolo de cara al año que viene, porque y simplemente pues dejarlo en lo que sí utilizo. Y ahora os quiero enseñar, antes de entrar a planificar, una página tipo que yo he creado, que es esta, ¿vale? Estos son los ejemplos inventados y esto es como yo divido mi página en el día a día. Yo sé que a muchas personas dirán, claro, es que Olaya, a mí no me llega un tamaño A6 porque al final yo necesito escribir mucha información. Vale, yo las notas en borrador las suelo tomar en formato electrónico, en un Scribe, en un libro digital o bien en un bloc de notas, que suelo tener al lado conmigo siempre. Que en esta ocasión no tengo al lado, no sé por qué, pero es un blog de notas. En este caso es un blog de notas de Rita Rita, de Alguacid, muy chulo. Entonces cojo mi borrador ahí y sí tengo que tomar notas mucho más largas, pero esto tiene que ser como un punto para capturar. Entonces, ¿cuál es la división que yo hago aquí? Vale, veis que aquí, a ver si se ve bien, aquí tiene como una serie de cuadritos, vale, para poner como unas tareas básicas. Entonces yo aquí que dejo, pues las tareas que tienen que ir sí o sí en el día. Y luego divido esta zona, hay una línea por aquí prácticamente invisible, entonces divido esta zona entre trabajo y personal. Y aquí se van poniendo, porque tengo el punteadito de las horas, entonces voy poniendo las citas, reuniones que tengo el día, y aquí abajo en este apéndice pequeñito, en todo caso, pongo las notas, ¿no? Aquí es donde suele ir más esas viñetas que yo os enseñaba, que pueden ser circulares y llevar un puntito dentro, que son las cosas que a lo mejor me interesa investigar. Lo vais a ver aquí.
en los ejemplos que he creado de manera ficticia. Entonces, ¿qué tareas tengo que hacer sí o sí? Pues bueno, llevar papeles al abogado, hacer la presentación, llamar a María. No sabemos quién es María, pero no importa, o sea, yo tengo que llamarla. A nivel de trabajo, ¿veis la leyenda que yo os comentaba al principio? Pues una tarea incompleta, tareas completadas y tareas que van en carry over, es decir, que he tenido que mover hacia adelante en el tiempo porque, por lo que sea, hay una dependencia. Esto, el método GTD, no lo contempla así, ¿vale? Hago un híbrido de lo que a mí me funciona. Aquí tenéis pues las reuniones que yo tengo por los horarios, las notas, que es lo que os decía, investigar sobre técnicas de encuadernación del siglo XVIII, perfecto. Y a nivel personal, pues lo que sea, ¿no? Editar contenido, ir a la agencia de viajes, ir al supermercado, tal. Entonces, a mí esto me es perfectamente funcional. Yo no necesito aquí una disertación ni un libro enorme de todas las cosas, porque no es práctico, porque al final tendría que hacer el doble de trabajo. Imaginaos, todo escribir, todo lo que sea que tenga que escribir y luego volver a leerlo. Es verdad que cuando escribes interiorizas muchísimo más los mensajes, pero a mí no me parece que haya ningún tipo de economía del tiempo ahí. Entonces, como yo intento ser lo más productiva posible, pues a mí no me funciona. Me funciona un tamaño A6 y que todo quede de esta manera estructurado. Y poco más. Adicionalmente también tengo esto de la propia marca Hobonichi, que es una plantilla que sirve para apoyarte a la hora de escribir. Y yo creo que para hacer los sellos y el sketching voy a estrenar mi nueva plantilla que os enseñé el otro día, que me apetece un montón, y esta dejarla como la estoy usando, ¿no? Marcando el día en el que estamos y demás. Veis que aquí hay unas pegatinas también, no sé si se aprecian bien. Estas pegatinas vienen en este cofre tan chulo. Uy. Son de Hitotoki y tienen una doble funcionalidad, porque por un lado pueden servir como marcador, pero por otro lado, si las abres, mira, yo voy a abrir una para enseñároslas, son bastante resistentes, entonces pueden servir así como marcador, y tendrían para pegar, no sé si se aprecia, a ver si se aprecia, que tendrían una parte con adhesivo y otra por donde estoy agarrando que no lo tiene, pero además pues, se pueden convertir completamente en un adhesivo si las abrimos. Vale, me ha costado un poquito, pero veis que se retiran y entonces podríamos utilizarlas, pues no sé si ponerla aquí porque, bueno, voy a poner aquí. La podríamos utilizar completamente como un adhesivo. Vale, os dejaré si os interesa, yo las compré en mi mandarina y os dejaré si os interesa la marca también abajo, ¿vale? Se quedan así cerradas en el cofre y es como súper guay porque van como súper protegidas y son estéticamente muy bonitas. Bueno, yo creo que más o menos ya no sé cuánto tiempo llevo hablando, aquí 20 minutos, no me gustaría que el vídeo fuese más largo de 1 hora, entonces vamos a empezar a planificar el mes de agosto, ya hay algunas cosas apuntadas porque obviamente estamos en el día en el que estamos, no a principios de mes, entonces lo que sí es que no está decorado. Así que probablemente ponga música y me veáis trabajar. Voy a encender la vela, me voy a relajar como si no estuviese grabando el vídeo y así creo que también os sirve para acompañaros en caso de que vosotros o vosotras también queráis hacer algo creativo, ¿no? Escuchar esa música de fondo mientras me veis. Igualmente, cualquier apunte, cualquier cosa que se me ocurra o cualquier apreciación, me hablaré, pero la dinámica que me gustaría hacer es poder planificar del tirón con una música muy bonita de fondo. Así que vamos a ello.
Veis un poco que traspasa. A mí, para los usos, yo utilizo, que no lo he dicho, creo que esto es importante, vale, yo utilizo estas tres combinaciones de colores, que son Rotus de cebra, que tienen, que para mí significan pues el verde personal, el beige notas y el gris trabajo. Estos Rotus tienen doble punta, esta punta biselada, vale, creo que se ve, no sé si ahí se aprecia bien, y la punta de pincel para escribir. Yo la mayoría de las veces utilizo la punta biselada, entonces utilizo esto y utilizo esta Twisby para escribir en esta agenda, que la tengo cargada con una tinta azul, que es la que más me satisface a la hora de escribir. Entonces, bajo estas premisas, a mí me cubre perfectamente el papel sin que me moleste este traspaso. Igual no a todo el mundo, por lo que comentaba antes. Voy a elegir un sello. Que me parezca como guay. ¿Qué es este? Y una tinta que se vea un poco. Vamos a probar esta verde. Al tener poca porosidad el papel tarda en secarse. Igualmente vamos a hacer pruebas sin presionar tanto. Bueno, la tinta es espectacular. Qué bonito este azul. Voy a dar menos intensidad. Bueno, dije que no iba a hablar, menuda mentira. Os he contado. Voy a darle menos intensidad. Bueno, me parece espectacular este. Vamos a probar otro sello. Me encanta este efecto de gastado, de no cubierto, no sé cómo. Me parece que le da un efecto, bueno, vintage, muy bonito. A ver. Estoy eligiendo colores
hasta ahora que se notasen bastante, pero para planificar, como voy a querer escribir encima de ellos, pues no me va a interesar tanto que se noten. Y lo estoy haciendo a golpecitos para conseguir ese efecto que ya tiene el sello de como desgastado, no sé cómo decirlo. Me encanta este. Me gusta lo que veo. Este me gusta más me gustan más las segundas pasadas que las primeras. Si los usáis en este tipo de papel, mi recomendación es que no carguéis mucho de tinta, porque pigmentan bastante y el papel, una vez más, yo no sé cuántas veces lo llevo repetido ya en este vídeo, al no tener tanta porosidad, no tiene la tinta por donde colar, se queda muy en la superficie. De hecho hay que esperar a que se seque. Cuando se secan bajan un poco el tono, ¿vale? No quedan tan intensas. Este es candidato a usar en la planificación. ¿Qué más hay por aquí? De los nuevos. No tengo mucho espacio, voy a hacerlo aquí. No sé si se verá. Vale, un poco mejor. Es que ¿sabéis qué pasa? Que aquí el problema no es la tinta, sino el problema es la posición. Vale, que tengo, que está como muy abajo y me está tocando aquí la plataforma. Pero entonces voy a hacer estos aquí, que se verán muchísimo mejor. Me encantan los sellos, o sea, me encantan las texturas. Os lo digo abiertamente, este tipo de sello a mí me encaja un montón. Voy a intentar ponerlos más en las esquinas para que se vea. A ver, este mint es mint, de verdad, ¿eh? Qué locura. Es muy mint. Eso de que no iba a hablar era mentira. Está guay, me gusta. Vamos a combinar dos aquí, que tengo la oportunidad de hacerlo. Y le voy a poner este como a la cinta. Al ser tan pequeños, otra cosa guay es eso, que puedes hacer varias combinaciones de colores sin manchar. Hay que tener un poquito más de paciencia y ya. Este es uno de mis favoritos, por cierto. Está un poco perdido, pero vais a ver que pigmenta una barbaridad. Ay, tenía la base un poquito manchada, ¿veis? Que me la ha manchado. Pero me gusta. Me gusta, me gusta. Vale, a ver si hay alguno más.
que probemos, que me gustan mucho las flores también. Las flores quedan muy guays por capas. El texto, bueno, estos me encantan de verdad para la planificación. De hecho, este lo voy a usar casi seguro. Lo he usado ya alguna vez dentro de la propia agenda, o sea que se viene como finalista. Estos me parecen preciosos. Estos son un poquito más de viajes, que no aplican este mes. Y me voy a quedar... Vamos a ver un sello que, por capas, ¿vale? Que este es como muy chulo, lo puedo utilizar al final. Para que tengáis algún ejemplo más. Este también es para utilizar con capas, este sello es precioso. Vale. Bueno, comprobamos que esto está seco. Y nos vamos al mes de agosto. Vale, ¿qué voy poniendo aquí? Voy poniendo cosas que son relevantes o citas o cosas que tengo que hacer en días señalados. Y aquí suelo ponerme las tareas, que este mes no lo he hecho, pero que yo quiero hacer a lo largo del mes, que no tienen una fecha, es decir,
Ay, lo he movido. Bueno, pues... Qué pena.
Bueno, y hasta aquí un poco la decoración y la planificación. Sí, deciros un poco de lo que hablábamos antes para que lo veáis, que este es el traspaso que hace de tintas, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta si lo utilizáis en este tipo de agendas. Ahora entiendo un poco más esa queja de la que hablábamos al principio, que yo no he visto esta necesidad hasta hoy, porque es la primera vez que utilizo tintas y que estampo directamente la agenda. Entonces esto puede ser a lo que se referían los usuarios. Y tened en cuenta también que las tintas las cintas se pueden mover, que a mí a priori no me molesta en exceso dependiendo de donde sea, porque se le puede dar un poquito de forma de como si fuera más acuarelable o lo que sea. Entonces visualmente no me molesta, pero que lo tengáis en cuenta. He utilizado sellos por capas aquí, he utilizado sellos de texturas, he utilizado sello de lacito, el de la libreta. Bueno, siempre, o sea, una vez más, lo quiero repetir, la definición en este papel no va a ser exactamente igual que la definición en un papel que sea más poroso. Pero igualmente no me desagrada el resultado. Luego siempre añado algunos transfers, en este caso son de la misma marca, que tiene un montón, porque me gusta. Y así a priori se quedaría pues el mes de agosto. Me gustaría que me contaras si te convence, si ya conocías Hobonichi, que qué te ha parecido la cover, qué te ha parecido la manera de organizarme, si finalmente te ha gustado el resultado. Si te interesa, que bueno, yo voy a dejar los errores aquí donde se me ha movido la tinta y demás, porque yo creo que puede servir para el aprendizaje de otras personas. Entonces cuéntame si te gusta este tipo de contenido para que yo lo pueda seguir creando. Os mando un abrazo muy grande y gracias por estar aquí. Si has llegado al final, me lo puedes decir también. Un besito.